Muy buenos días o buenas tardes según corresponda. Quiero primero que nada agradecer al comité organizador de este evento, de este congreso online que se ha titulado Una sola salud, aprendiendo a mirar, en este caso al medio ambiente. Entonces agradecer a OSMI, al Observatorio de Salud y Medicina Integrativa, así como a la Fundación Vivosano por esta invitación. Yo en estos momentos les he traído un tema eh, que trata de mirar el medio ambiente desde una situación interior. La propuesta es muy simple. La propuesta es descontaminar nuestro medio ambiente interno, primero, para poder por lo menos ver que la necesidad de descontaminar el medio ambiente externo. No podemos nosotros aspirar a cambiar nuestro mundo externo si nuestro mundo interno está contaminado, está viciado. Entonces volvemos nuevamente a la propuesta de pronto de muchas escuelas, no solamente de medicina, sino de filosofía. ¿Cómo podemos nosotros primero avisorar un mundo mejor si dentro de nuestro mundo interno aún permanecemos ciegos a ver la realidad? El título de esta ponencia precisamente le hemos denominado Los cinco cerebros, una visión de síntesis o si quieren una visión integradora del medio ambiente. Muy bien, entonces vamos a partir desde aquí, esta propuesta de los cinco cerebros. Y estos cinco cerebros es una propuesta que viene desde el modelo de la sintergética, que es una visión de síntesis, es un modelo nuevo donde nos permite a nosotros tener una mirada más integradora, no solamente de nosotros mismos, porque al mirarnos a nosotros mismos de estos cinco cerebros podemos tener una concepción mucho más amplia de lo que está pasando en lo que nosotros llamamos nuestro mundo externo. Y al final reconocer que nuestro mundo interno y nuestro mundo externo están íntimamente relacionados. No existe separatividad. Vivimos en un mundo que es separatista, mecanicista, y por lo tanto no tenemos una visión integradora y por lo tanto nos volvemos egoístas. Pero no es solamente las empresas transnacionales, los negocios multimillonarios que no quieren acceder a cambiar esta visión de nuestro medio ambiente externo, sino también somos nosotros mismos, porque nosotros somos el reflejo de lo que pasa en lo grupal. Si cada uno de nosotros pudiéramos poner un granito de arena a través de nuestro cambio interno, a nivel del cambio familiar, a nivel del cambio de nuestra comunidad, podemos aportar muchísimo al medio ambiente. Hemos llegado a un punto de caos, un punto de catástrofe, de no retorno. Es un punto de inflexión donde ya no hay vuelta hacia atrás. Durante los últimos años, prácticamente el medio ambiente se ha visto devastada por el hombre, por nuestra humanidad, llevado, por supuesto, por la ambición de crear empresas multimillonarias y llenarnos los bolsillos, digamos, en una forma egoísta, sin siquiera tratar de buscar un equilibrio, porque si tuviésemos por lo menos la postura o la visión, como lo decía Frijo Capra, el hombre sobrevive cuando se relaciona con su entorno. No es posible una supervivencia sin que nosotros nos preocupemos por el entorno. Recordemos que somos herederos de una espiral de la evolución. Esa espiral de la evolución nos hace sentir que somos uno con el reino mineral, con el reino vegetal, con el reino animal y por lo tanto el reino humano convive con todos estos reinos. Nosotros a veces nos hemos olvidado por esa visión, como les decía, de separatividad y nos creemos dueños del mundo, ¿no? Reyes del universo. Y bajo esa visión, obviamente, estamos nosotros condenados a un desequilibrio total. En estos momentos se calcula aproximadamente que hemos perdido una biodiversidad. Algunos ejemplos más o menos
un poco más del 30% de invertebrados, de especies de invertebrados han desaparecido, un aproximado de un 60% de vertebrados prácticamente también han desaparecido. Puntos de no retorno. La escasez del agua se está haciendo tan evidente a nivel de todo el planeta que solamente en Europa se calcula que hay una ausencia de agua de un 50%. ¿Qué está pasando en nuestro mundo? Acá tenemos unas imágenes que nos reportan un poco todos digamos, las causas que pueden estar incidiendo en una alteración del efecto invernadero, que es algo normal. El efecto invernadero nos permite también sobrevivir porque nos da el calor apropiado a todos nosotros para que los seres humanos, los diferentes reinos de la naturaleza puedan sobrevivir, pero estamos alterando ese efecto invernadero, produciendo un caos total en el medio ambiente. Si nosotros solamente calculáramos, vamos a irnos a uno de estos ejemplos para no tocar todos. Sabemos que la contaminación deriva de muchos de estos elementos, la minería, como es las fábricas, el transporte, que se calcula que el transporte participa más o menos con la quinta parte de alteración del efecto invernadero. El ganado de todo tipo, sobre todo el ganado vacuno, participa más o menos con la quinta parte de alteración del efecto invernadero. Pero vayámonos primero a la ganadería, como ejemplo. Más o menos existen experiencias asumidas ya casi hacia un siglo, donde podemos recordar al doctor Michael Kincaid, un médico danés, quien durante la Primera Guerra Mundial, en 1917, le plantearon esta pregunta, ¿no? ¿El ganado o el hombre? Michael Kincaid fue requerido por el gobierno danés durante el bloqueo que estableció el gobierno alemán durante la Primera Guerra Mundial de evitar el ingreso precisamente de alimentos a su país. Calculamos nosotros que 1.500.000 toneladas de trigo ingresaban, digamos, de fuera para el pueblo danés, ya que Dinamarca solamente producía 1.100.000 toneladas de trigo, de las cuales 300.000 toneladas de trigo se perdían por el mismo clima y les quedaban aproximadamente 800.000 toneladas de trigo en ese tiempo. Entonces, evidentemente, durante el tiempo que duraba el bloqueo, no iba a ser suficiente la cantidad, digamos, de trigo para poder alimentar a su pueblo. Entonces, Malcolm Kincaid simplemente planteó lo siguiente al gobierno danés. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Que sobrevive el ganado o que sobrevive el hombre? Entonces, él planteó que durante todos los años que dure este bloqueo, tendrían que sacrificar prácticamente o dejar morir de hambre, ¿no? O no producir ganado y utilizar el grano, o sea, utilizar el trigo para la alimentación del pueblo alemán y otra parte para el cultivo de la agricultura para que nos dé más alimentos. Es decir, el planteamiento fue muy simple desde el punto de vista de utilizar más la proteína vegetal que la proteína animal, ya que está demostrado que el terreno que nosotros podemos utilizar para alimentar a 8 a 10 personas, prácticamente se puede, si utiliza en la alimentación del ganado ese trigo, obviamente se gasta mucho más de lo que podríamos nosotros emplearlo en la elaboración de alimentos directamente para el hombre. Entonces, la solución fue esa. Durante prácticamente 3 o 4 años se practicó esta propuesta del médico danés Malcolm Kincaid y el resultado fue mejor de lo esperado, porque durante esos años que permanecieron con esta propuesta alimentándose más de proteína vegetal, inclusive mejoró el pueblo danés su salud
lo cual no esperaban, lo cual eso está en relación precisamente a una alimentación más sana, más natural. Ahora sabemos de que esa propuesta que fue planteada hace más o menos un siglo puede ser planteada nuevamente en estos momentos. Ya algunas empresas inclusive empezaron a hacer esto, de utilizar un poco más la proteína vegetal que la proteína animal, ya que resulta más económica y obviamente esto redunda en menos gasto energético y menos contaminación ambiental. Las vacas, obviamente el ganado vacuno en general, una vaquita se calcula más o menos que vierte a través de los eructos fundamentalmente más por la boca que por el ano. Elimina aproximadamente de 100 a 200 litros de gas metano, que son uno de los gases más contaminantes, digamos, que altera el efecto invernadero. Eso lo hace de manera diaria. Y acordémonos nosotros que una molécula de gas metano es más riesgosa que una molécula de dióxido de carbono porque acumula aproximadamente 20 a 25 veces más calor que la molécula de dióxido de carbono. Tomemos en cuenta eso. Acá tenemos más o menos un diagrama que nos permite hacer un cálculo solamente en la ganadería. He puesto este ejemplo solamente de la ganadería, no me quiero ir al transporte, sí, para no desviarme de la propuesta que quiero hacerles. Tenemos, por ejemplo, el ganado, 120 kilos, por ejemplo, es la cantidad de emisiones de gas metano comparado con las ovejas, los cerdos, los seres humanos. ¿Qué nos queda nosotros ante esta disyuntiva de tener eh, un planeta que se está contaminando día a día y a pesar de los cientos o miles de esfuerzos que se están haciendo por distintas entidades, ONGs, que están tratando, digamos, de evitar dando su palabra en reuniones a nivel mundial y sin embargo la debacle continúa? Es como si el hombre se hubiera vuelto sordo y lo único que le interesa es enriquecerse, aún a costa de que eso le cueste la vida, mintiéndose a sí mismo, no tomando conciencia. Por eso la propuesta es muy simple. La propuesta es que si nosotros nos damos una mirada interior, es decir, empezamos a descontaminar nuestro medio ambiente interno, va a ser muy difícil que tengamos una visión de descontaminación de nuestro medio ambiente externo. Y lo podemos hacer de manera muy sencilla. Mucha gente está dando ya, digamos, una vuelta, un giro de 180 grados a recoger cosas muy sencillas, muy simples que hemos dejado de lado. Y esa es la propuesta. Recordemos que el ser humano pertenece a una espiral de la evolución. Todos los reinos de la naturaleza vivimos y dependemos y venimos y nos originamos de la misma matriz y por lo tanto estamos interrelacionados. No podemos, digamos, avanzar si es que no nos preocupamos por el otro ser. En este cuadro, por ejemplo, queremos hacer una representación de la evolución de acuerdo a los centros energéticos, desde la visión de la Ayurveda, desde la visión de la medicina tibetana o de la filosofía tibetana, donde empezamos desde abajo con una conciencia reactiva que se suma a una conciencia sensible, ¿no? En el segundo centro, y nos vamos a un tercer centro, o un tercer chakra, que es la conciencia instintiva. Y finalmente llegamos al corazón, que es la conciencia reflexiva. Solamente en el corazón es donde nosotros reflexionamos y nos damos cuenta de la necesidad de que aquellos reinos que hemos pasado, que es el reino mineral, que está en relación con la conciencia reactiva, el reino vegetal, que está en relación con la conciencia sensible, el reino animal, que está en relación con la conciencia instintiva, podemos nosotros entender que todos somos uno, que dependemos precisamente de toda esa espiral evolutiva y de conciencia, para finalmente desde nuestro corazón, que según las antiguas tradiciones
es la morada del alma. El alma activa el fuego de nuestro corazón para de ahí ascender a lo que es un quinto centro, que es la conciencia creativa, la creatividad, para llegar al sexto centro de la conciencia integradora y unificarnos como uno solo, como un solo ser de conciencia, porque de ahí venimos, de esa conciencia superior a la que nosotros hemos denominado en el séptimo centro la conciencia divina. Hagamos ese pasaje de los cinco cerebros. Empezamos por el primer cerebro, que es el sistema nervioso central. La propuesta de estos cinco cerebros es: primer cerebro, sistema nervioso central. Segundo cerebro es el sistema nervioso vegetativo o autónomo, o también algunos le llaman el cerebro inconsciente, que si bien es cierto, es conocido en nuestra neurociencia, pero casi no lo tomamos en cuenta, solamente cuando comenzamos a ver en las patologías, en las enfermedades de los pacientes, después de haber descartado toda posibilidad mecánica que pudiera estar produciendo la enfermedad, estamos pensando en una disautonomía. Pues bien, ese sistema nervioso es muy importante y nosotros le hemos dado esa categoría de ser el segundo cerebro. Y hay un tercer cerebro. El tercer cerebro está ubicado en el plexo solar, es decir, está relacionado con el tercer centro o el tercer chakra según la medicina ayurvédica, sería Manipura Chakra, que está muy relacionado con los plexos abdominales, con el sistema digestivo. Y llegamos al cuarto cerebro, un cerebro bastante especial del cual vamos a dedicar algunos minutitos de la exposición a él, que es el cerebro del corazón. El cerebro del corazón, según los estudios de los últimos 15 años, se ha demostrado que tiene una potencia en su campo electromagnético 5.000 veces más inclusiva que la del cerebro. Por lo tanto, el corazón, en estados alternos de conciencia, es capaz de subordinar a lo que nosotros conocemos nuestro cerebro. ¿Y eso de qué sirve? Sirve de que nosotros podemos mirar el mundo desde la parte cerebral y de pronto mirándolo desde la parte cerebral, muchos problemas que tenemos lo vemos entre la espada y la pared, es decir, no le damos una solución. Pero cuando nosotros comenzamos a mirar ese mismo problema desde el corazón, comenzamos a ampliar la banda prasante y por lo tanto podemos encontrarle solución a ese problema. El corazón le pone a todo lo que ve comprensión amorosa, amor y sabiduría. He ahí la importancia del corazón. Y finalmente tenemos el quinto cerebro. El quinto cerebro es el cerebro que los físicos denominan el campo cuántico. A través de ese campo cuántico, de nuestra red etérica, de ese campo holográfico, ¿no? Nosotros nos unimos a esa gran red del sistema y nos unimos a todos los corazones o a todos los seres humanos a través de lo que los físicos han llamado la teoría de las supercuerdas. Y podemos ser como uno solo. Es decir, cuando afinamos la cuerda, prácticamente todos tocamos la misma melodía. O si quieren verlo con esta vieja analogía de que los físicos señalan, cuando el electrón vibra, el universo tiembla. Y dentro de esta visión, digamos, de los cinco cerebros, que nos van ampliando la conciencia, y de esa manera podemos nosotros mirar nuestro medio ambiente interno y cambiar esa visión, hacerlo más transparente, para de esa manera poder mirar mejor nuestro ambiente, nuestro medio ambiente externo. Empezamos acá con el cerebro dual, el cerebro izquierdo, el cerebro derecho, la lateralidad, como el cerebro izquierdo es el cerebro yang, el cerebro derecho el cerebro yin. El cerebro izquierdo, el cerebro lógico, racional, el cerebro matemático, y tenemos un cerebro derecho que es volitivo, que es sentimental, ¿no? Que es artístico. Afortunadamente, todos los seres humanos tenemos los dos cerebros. Tenemos el cerebro dual.
y tenemos la capacidad de usar ambos. Lo que pasa es que cada uno de nosotros tenemos tendencias, pero esa tendencia a usar alguno de los cerebros no nos hace de que nosotros hagamos el ejercicio de utilizar ambos coordinadamente. Por eso existen comisuras, o sea, filetes nerviosos que hunden ambos cerebros, que forman parte de la comisura interhemisférica, ¿no? Principalmente el cuerpo calloso, la comisura blanca anterior, la comisura blanca posterior, la comisura venular, la comisura que tiene que ver con el quiasma óptico, con la comisura epifisiaria, etcétera. Y de ahí damos un saltito a esta visión de los expertos en neurociencia que nos hablan de un cerebro trino, de un cerebro triple a nivel del plano evolutivo, es decir, que en nuestro cerebro tenemos prácticamente resumida o sintetizada toda la evolución, con la presencia de un cerebro reptil en la parte posterior, en el tallo cerebral, representada fundamentalmente por el cerebelo, la protuberancia, el bulbo raquídeo, y que se calcula aproximadamente una antigüedad de 325 millones de años. Y lo tenemos condensado aquí, ese cerebro arcaico primitivo, que tiene la capacidad de tener todos los recuerdos de nuestra infancia, de los 7 primeros años, de las vivencias intrauterinas y desde el punto de vista transpersonal de todo lo que hemos concebido a través de los cromosomas, ¿no? Y del ADN del padre y de la madre. Están guardadas en ese cerebro. Luego pasamos a ese cerebro mamífero, que está básicamente situado en lo que nosotros llamamos el sistema límbico y el corazón de ese sistema límbico, que es la amígdala cerebral, con el hipocampo, que es la estructura de memoria, ¿no? De memoria fundamentalmente. Ese cerebro mamífero comenzó a estructurarse hace ya 200 millones de años y que nos permite, digamos, emocionarnos, nos permite gozar con las diferentes emociones, ya sean estas positivas o negativas, pero ahí están integrando. Y finalmente llegamos a la evolución del cerebro humano, que es la parte más evolucionada, representada por toda esta zona, que es la corteza fronto-orbitaria, y que es reciente, porque la evolución de este cerebro humano no tiene más de 200.000 años, según algunos estudios de la neurociencia. Entonces, cuando existen bloqueos, nosotros llamamos que la enfermedad no viene a ser otra cosa que un cortocircuito o simplemente un bloqueo, ¿no? A nivel de nuestro disco duro, que puede quedar impregnado ya sea en el cerebro mamífero o en el cerebro reptil. Entonces necesitamos descongelar a través de los tratamientos múltiples integrativos, donde se incluye también, por supuesto, nuestra medicina convencional, para que pueda fluir la información desde el cerebro más antiguo, del cerebro reptil, pueda pasar hacia el cerebro mamífero y llegar al cerebro humano. Y de ahí devolver esa información ya estructurada con una visión más madura que nos permite este cerebro racional, que es el cerebro humano, y devolverla nuevamente a través del cerebro mamífero y al cerebro reptil. O sea, nosotros estamos fluyendo desde el cerebro reptil al cerebro mamífero y el cerebro humano. De pronto, por esa razón, un trabajo de polaridad simplemente tan sencillo como lo puede hacer una madre amorosa a un hijo que está pasando por una impresión, por un susto, decimos acá en el Perú, por un disturbio emocional que lo ha bloqueado, solamente poniendo sus manitos. De esta manera podemos permitir que fluya esa información y tranquilizar más al paciente. Fíjense esta postura, ¿no? Simplemente imaginándonos que la energía va a través de nuestras manos, de la mano izquierda a la mano derecha y la mano derecha a la mano izquierda. Y de igual manera lo hacemos fluir a través, obviamente, de las comisuras interhemisféricas de ese cuerpo calloso, del cerebro izquierdo al cerebro derecho. De esa manera cuadramos la lateralidad, trabajamos con los dos cerebros
Miren, con esa postura de manos trabajamos con los tres cerebros y ahora estamos trabajando con los dos cerebros. Y finalmente trabajamos con este eje, que es el eje timo, acá, el timo epifisiario, que es conocido como el eje de la longevidad, que obviamente también tiene una relación tan importante, la conexión del epífisis o la glándula pineal a través de la liberación de la melatonina en conexión con el timo, que es el gran maestro y director de orquesta del neurovegetativo en su calidad parasimpática, así como director de orquesta de la inmunidad humoral y celular, que sirve para el autorreconocimiento y la identidad. Ahí tenemos tres posturas muy simples, muy sencillas para trabajar esta postura de los tres cerebros, de los dos cerebros y finalmente del alineamiento a través del eje timo epifisiario. Sigamos. Aquí tenemos la visión, obviamente, de lo racional. Es el primer cerebro. Vamos a revisar cada uno de estos cerebros muy rápidamente. Tenemos el cerebro humano, de esta división que conocemos, que es muy cartesiana, que es el sistema nervioso de relación, del sistema nervioso vegetativo, hemos dicho que lo que más se conoce en el sistema nervioso es el sistema nervioso de relación, o sea, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Pero poco hemos hablado y hemos profundizado acerca de la importancia del sistema nervioso vegetativo y que desde el punto de vista de esta visión de síntesis le hemos dado la importancia de un segundo cerebro y vamos a mencionar por qué. De ahí, de ese sistema nervioso central, surgen desde las propuestas integradoras de la medicina complementaria o integrativa, como ahora se le llama, surgen las somatotopías y relaciones encefálicas, donde podemos ver el gran aporte justamente de la sintergética a través de las famosas bandas y columnas, donde hay una proyección de los 7 chakras a nivel del cerebro, y la proyección también a nivel de columnas, los chakras a nivel de columnas y las bandas, digamos, trayéndonos todos los disturbios, los conflictos emocionales situados a nivel de las bandas. Tenemos aquí la somatología de Fitzgerald, que todavía, digamos, se usa mucho. Acá tenemos la representación de los tres radares importantes en el sistema nervioso central. Me estoy refiriendo al tálamo, al hipotálamo, al epífisis. Y por supuesto no podemos dejar de lado aún todavía la importante propuesta que nos dio el doctor Hammer en esa proyección de los diferentes cánceres y problemas crónicos degenerativos situados en el cerebro. De ahí también podemos decir que surgen varios cerebros periféricos que nosotros hemos conocido en los estudios como microsistemas, como somatotopías o reflexoterapias, donde juega un papel importantísimo, obviamente, el sistema nervioso autónomo. Pasamos al segundo cerebro. La importancia del segundo cerebro, como les había mencionado, es el sistema nervioso vegetativo, llamado también autonómico o inconsciente, y que desde el punto de vista de la psicología transpersonal, obviamente algunos psiquiatras o psicólogos denominan el niño interior. O sea, el niño interior se manifiesta a través del sistema nervioso vegetativo y lo hace muchas veces a través de una simpaticotonía o a través de una parasimpaticotonía. Y eso obviamente se trata de una manera distinta. Si a nuestro consultorio llega un paciente con un colon irritable, sabemos nosotros que el colon no está irritable, sino quien está irritable es el paciente. Es decir, el irritable está acá, a nivel cerebral. El incendiario se esconde siempre aquí, obviamente, pero todos los médicos apuntamos al colon. Y obviamente la medicación que uno utiliza para el colon lo calma momentáneamente, pero no resuelve el problema porque no estamos yendo al disco duro. Cuando nosotros comenzamos a acudir al disco duro, a trabajar con el incendiario, que siempre una vez que incendia la pradera en el colon se esconde precisamente en el disco duro, y una vez que pasa,
otra vez vuelve a salir y vuelve a encender la pradera. Por eso es que las enfermedades, la disautonomía se vuelven crónicas y no sabemos nosotros qué hacer. O simplemente medicalizamos al paciente por muchos años, pero no le resolvemos el problema. Entonces, la importancia siempre de recurrir a nivel central, obviamente a nivel del sistema nervioso vegetativo directamente en los órganos de control, que fundamentalmente está dado por el hipotálamo, que es el gran elemento, tanto el hipotálamo anterior como el hipotálamo posterior, que son los maestros del simpático y del parasimpático. Como les decía, ese niño interior se expresa a través del sistema nervioso autónomo. Recordemos que el niño interior maneja como un títere al adulto. El adulto prácticamente se ve a merced del niño interior y muchas enfermedades, yo diría casi un 50% de las consultas médicas habituales se tratan de procesos de disautonomía escondidas y que nosotros no le estamos dando la atención apropiada. Entonces, resolver tomando en cuenta el sistema nervioso vegetativo como segundo cerebro, nos permite, digamos, unirnos nuevamente con el ser humano, es decir, conciliar a ese ser humano con su niño anterior, que el ser humano nuevamente voltee a ver a ese niño huérfano, a ese niño abandonado, a ese niño falto de caricias, falto de amor, para principalmente resolver justamente el lugar donde está erupcionando la enfermedad, que puede ser a través de palpitaciones, que puede ser a través de una migraña, que puede ser a través de ansiedad, de insomnio, etc. Llegamos al tercer cerebro. El tercer cerebro tiene que ver con el plexo solar. Esta es una representación, por supuesto, muy oriental, ¿no? De lo que es el Manipura chakra, ¿no? El chakra de los 10 pétalos, donde está representado todo lo emocional. Es decir, muchos de los seres humanos respondemos ante las situaciones diarias que ocurren en la vida, respondemos con un impacto, sobre todo a nivel del manejo de nervios que tenemos a nivel del abdomen, que en la tradición le llaman plexo solar, pero que en realidad es un conjunto de plexos, como estamos viendo acá, de plexos de nervios que están situados en todo el abdomen. Entre ellos participan el plexo celíaco, el plexo mesentérico, fundamentalmente. Y todos ellos tienen acceso, obviamente, al aparato digestivo. Por eso que un colon irritable, de hecho, que es una disautonomía. Cuando tenemos pacientes con diarreas incoercibles que no saben cómo detenerla y cuyos exámenes resultan negativos a parásitos, negativos a microbios, y muchas veces el gastroenterólogo no sabe qué hacer. Vemos también que este cerebro tiene, digamos, una autonomía en eso y puede convertirse en una enfermedad crónica, a veces de difícil manejo, si no tomamos en cuenta la capacidad que tiene el ser humano de concentrar un orden y un control de comando desde esa zona. Ahí vemos otros ganglios que están situados muy cerca a la arteria aorta abdominal, que están implicados precisamente en lo que nosotros denominamos el tercer cerebro o el plexo solar. Todo esto tiene que ver con patologías como crisis que nos ocurren, ansiedad, depresión, obviamente crisis de pánico, que están ligados al plexo solar y que si nosotros no tomamos en cuenta justamente en nuestro protocolo de trabajo, en nuestro accionar, desde el punto de vista de la medicina que nosotros practiquemos, obviamente no vamos a lograr satisfacción en la respuesta terapéutica. Hay un viejo dicho en el mundo, no solamente aquí en Occidente, sino también en Oriente: hacer tripas corazón. Ese es un dicho que yo lo escucho desde que era muy niño y se lo escuchaba a mi padre cuando generalmente
se dirigía a una persona que estaba pasando por algún problema, por alguna situación difícil, ¿no? Hacer tripas corazón. ¿Qué significa hacer tripas corazón? Hacer tripas corazón significa que aquello que estás mirando desde las tripas, es decir, desde el abdomen, no lo mires desde ahí, porque si no te vas a enfermar, porque el tercer centro tiene que ver con las emociones y como emociones se conturban. Atrévete a dar el salto por encima del diafragma a la conquista de tu corazón, que tu corazón le pone a lo que miras comprensión amorosa, le pone a lo que miras amor y sabiduría. En consecuencia, en el corazón la banda pasante se amplía mucho más. Es como unas anteojeras que tenemos ahí que la ampliamos, mientras que en el abdomen lo estamos viendo así, cuando lo llevamos al corazón lo vemos así. Entonces, por lo tanto, aquello que no tiene solución en el tercer centro, obviamente mirándolo desde el corazón, sí le encontramos solución. Eso significa hacer tripas corazón. Y llegamos al corazón, precisamente al cuarto cerebro, la propuesta del cuarto cerebro. El corazón, desde el punto de vista mecánico, sabemos que late más o menos 100.000 veces al día, lo que más o menos resulta 40 millones de veces al año, un cálculo de 3.000 millones de veces en una vida promedio. El corazón impulsa más o menos 372 litros, ¿no?, de sangre por minuto. En realidad, desde el punto de vista mecánico es una maravilla. Pero si comenzamos a hablar desde el corazón, desde el punto de vista energético, nos vamos a dar cuenta que hay suficientes estudios ahora que se han llevado a cabo durante los últimos 15 a 20 años por diversos institutos, en los cuales podemos destacar el Instituto HeartMath, las matemáticas del corazón, que estudian sobre la coherencia cardíaca, que no viene a ser otra cosa que mecanismos de buscar en el ser humano paz interior, buscar, eh, buscar aquello que Herbert Benson, este cardiólogo norteamericano, llamaba la respuesta a relajación. Cuando el corazón se sumerge en ese vacío de coherencia cardíaca, de paz interior, ¿no? De pureza de móvil, el corazón es capaz, como les decía al comienzo, de subordinar al cerebro, ya que tiene un campo electromagnético 5.000 veces más inclusivo. Y para lograr esto, no es necesario que el corazón o que la persona haga prácticas específicas de alguna psicoterapia, alguna terapia psicofísica. Simplemente que se conecte, que se conecte con el corazón, que cierre los ojos, que se conecte con su respiración y en 5 minutos ya puede estar en ese estado que le permiten, digamos, ya ver el mundo de manera distinta. Por eso es que el corazón ocupa este puesto de ser un cuarto cerebro que es muy poderoso. Y esta es la propuesta que nosotros traemos, ¿no? Para el medio ambiente. Conectarnos con nosotros mismos y transformar nuestro medio ambiente es precisamente conectarnos desde nuestro corazón, para mirar el mundo desde el corazón, no mirarlo desde el cerebro que nosotros conocemos habitualmente. El corazón, evidentemente, es un cerebro de síntesis. Ha tenido toda una larga evolución a lo que nosotros conocemos primero con la psicocardiología, cuando los psicólogos pioneros, algunos de ellos como Dean Ornish, nos planteaban, por ejemplo, que los cambios significativos en el estilo de vida, incluyendo una interacción menos airada y hostil con otras personas, pueden llegar a invertir el avance de una enfermedad del corazón e inclusive llegar a desobstruir las arterias sin necesidad de cirugía. Eso fue el gran aporte de los psicólogos hace más o menos 20 años, si no es un poquito más. Pero no era solamente eso, o sea, queríamos dar unos pasos más adelante. Y ahí llegamos a la neurocardiología. La neurocardiología nos planteaba que muchos de los neurotransmisores y neuropéptidos elaborados, digamos, por el corazón se encontraban también en el cerebro y que se sospechaba, ahora ya no es una sospecha, es una confirmación, que ambos se alimentan
y se retroalimentan tanto el corazón como el cerebro, a tal punto que se sabe que cuando el corazón se contrae, sobre todo las aurículas, eliminan una neurohormona que se conoce con el nombre de factor natriurético atrial, el FNA. Ahora se conoce que hay varias FNA, pero en síntesis, la FNA particularmente se relaciona con estructuras específicas en el cerebro, como es la amígdala cerebral, el tallo cerebral, el hipocampo, y de esa manera, digamos, permite esa relación neuroquímica y por lo tanto el corazón es capaz de subordinar, como les decía, al cerebro y deja que el corazón mire el mundo dejando al cerebro atrás. Cuando hablamos de cardioenergética, se trata de utilizar tanto el corazón como el cerebro de una manera coherente, de una manera relacional, ya que esto, por los estudios que se han hecho en HeartMath, por estudios de electrocardiografía, tanto como magnetocardiogramas, se ha podido demostrar cómo una persona con paz interior, con lo que se llama relajación, puede, puede impulsar esa energía y envolver a la otra persona que lo está escuchando. Y estos estudios se han hecho colocando los magnetocardiogramas y los magnetoencefalogramas tanto en la persona que está influyendo sobre la persona que está recepcionando. Estos estudios se han hecho en laboratorio, donde se ha demostrado que la energía que produce una persona cuando está en paz interior es capaz de transformar el ADN in vitro en un tubo de ensayo y producir polimerización, lo cual, digamos, estos estudios han sido comprobados por espectrofotometría, lo cual no queda duda que la energía que los antiguos tibetanos o los budistas hablaban a través de una práctica que ellos denominaban el Tonglen, están muy bien sustentadas, pero ellos lo descubrieron hace cientos de años. Cuando uno inspira y toma la energía del compañero o del paciente a través de su corazón, puede hacer una transformación a nivel del corazón y devolverle la energía transmutada, ya transformada directamente al corazón del paciente. Y el paciente va sintiendo el alivio, la tranquilidad y la paz interior que el terapeuta le está transmitiendo. Son prácticas tan sencillas y que no hay que temer porque la energía nociva, si bien es cierto, existe todo un tema con respecto a la transferencia de energía, cuando uno toma la energía nociva del paciente, la lleva al corazón, no la lleva a otro chakra o otro centro energético. Es en el corazón donde resecciona, hace la transmutación y la devuelve a través de la respiración. Lo hace unas cuantas veces. Esa práctica se ha denominado Tonglen. Y esa práctica la podemos hacer no solamente con los pacientes, lo podemos hacer con los ambientes. Y ahora que estamos hablando del medio ambiente, lo podemos hacer con el planeta, lo podemos hacer con nuestro medio ambiente, transformarlo a través de nuestro corazón, porque el corazón grupal de toda esta humanidad puede transformar no solamente a través de acciones específicas que son importantes, lo podemos también hacer a nivel energético. Entonces esto se ha ido y se ha denominado coherencia cardíaca. El doctor McCarthy del grupo HeartMath, Matemáticas del Corazón, ha demostrado todo esto que les estoy señalando. El amor impersonal, la conectividad, la paz interior, tienen que ver con la coherencia cardíaca. Herbert Benson le llamaba, eh, le llamaba terapia psicofísica simplemente, ¿no? Y donde se puede demostrar que el registro en el tiempo como una disminución en la tasa de variabilidad de la frecuencia cardíaca, es decir, que todos ingresamos desincronizados y en un momento determinado, haciendo este tipo de práctica, resultamos todos
sincronizando nuestros latidos cardíacos. Ese sería el cuarto cerebro. Y finalmente, el quinto cerebro. Para poder tener la idea del quinto cerebro, tenemos que hablar ligeramente de los trabajos de estos dos señores, que ya hace algunos años fueron publicados tanto de biofísico norteamericano o inglés, Robert Penrose, Stuart Hameroff, que es un anestesiólogo de la Universidad de Tucson, quienes propusieron el modelo de conciencia cuántica, donde ellos se atrevieron a decir en ese tiempo que en los microtúbulos, que eran considerados el citoesqueleto celular, tenían un diámetro de unos 400 nanómetros y que en esos 400 nanómetros de los túbulos del citoesqueleto celular se podía guardar memoria. Es decir, lo que ellos dijeron en su tiempo fue atrevido. O sea que no solamente la memoria estaba en el hipocampo cerebral, sino también en cada una de las células. Y no solamente las células neuronales, sino en cada célula. O sea que una célula de una cicatriz podría guardar memoria de los acontecimientos sucedidos en el momento que se elaboró esa cicatriz. Si es una mujer que tiene una cicatriz de cesárea y que hace 20 años tuvo esa cicatriz y que de pronto comienza a picar, comienza a tener prurito, escozor y se pone roja, uno se plantea, ¿es posible que las células de la cicatriz estén recordando el momento en que le hicieron la cesárea y donde esa mujer tuvo que vivir la ausencia de su pareja porque por trabajo no estuvo presente en el momento del nacimiento de su hijo? Esa es una interrogante que le planteamos a todos los que están escuchando, ¿no? Y por supuesto también tener en cuenta, menciono esos dos trabajos por ser uno de los más, lo que es el principio de conectividad, el teorema de Bell, lo que es la teoría de Einstein, Podolsky y Rosen, donde nos plantean que dos electrones gemelos, aún no importando la distancia a cual esté, cuando le cambian el spin, es decir, el giro a una de ellas, la otra gemela, el otro electrón gemelo también gira su spin. Eso nos planteó a los físicos, sobre todo, cómo es posible que el electrón gemelo situado a millones de años luz, porque si colocamos un electrón en un cuarto y colocamos a otro electrón en otro cuarto, esos son millones de años luz por el sistema del microcosmos. Entonces, estas pruebas se repitieron también en seres humanos con marinos de la Fuerza Armada norteamericana, donde le sacaron sangre, centrifugaron glóbulos blancos, separaron los glóbulos blancos en un tubo de prueba y ese tubo de prueba lo llevaron a otro cuarto y al paciente, es decir, al voluntario, le hicieron ver una película de terror donde en los momentos, y le pusieron, por supuesto, un oscilógrafo muy sensible, así como un detector de mentiras, para que en los momentos de pánico en las películas, obviamente el oscilógrafo se moviera intensamente. Curiosamente, lo mismo hicieron con el tubo de prueba. Digamos, le pusieron los chupones y los apoyaron a una pantalla de un oscilógrafo. La diferencia está que el tubo de prueba no le pusieron una película. Y obviamente también se pudo observar lo mismo, que era como si el tubo de prueba estuviese viendo la película de terror. Entonces, ¿cómo es posible que los glóbulos blancos que salieron de ese voluntario también estuviesen sufriendo los mismos cambios? ¿Existe una comunicación? ¿Existe algún principio de conectividad que nosotros podríamos llamar la red? Esa red, ese campo de red de la cual nos habla la filosofía antigua, la filosofía de la tradición, sobre todo oriental y también occidental, que todos estamos unidos, aquello que dice que somos gotas de un inmenso mar, que somos chispas de un inmenso fuego, que somos células de un gran cuerpo que se llama humanidad y que todo está relacionado, es que nuestro ambiente interno está relacionado a nuestro ambiente externo, que si nosotros cambiamos como seres humanos en nuestro mundo interno, podemos ver un mundo también transformado, transmutado, con conciencia de unidad. ¿Será eso posible? Esa es la propuesta. Y esto lo vemos a diario en nuestros pacientes cuando una niña viene con asma bronquial, por ejemplo, o falso cruz. Hay un porcentaje de pacientes que muchas veces a los que tengo que ver no es a la niña, sino a los padres, porque el disturbio que hay en esta unidad familiar, permítanme usar el término del alma grupal familiar, porque son como uno solo.
Esta niña todavía, digamos, se alimenta de la energía de ese campo etérico de los padres. Y a pesar de que ella no es consciente, porque no los vio pelear a ellos dos, ella ya sabe que algo está pasando en el mundo emocional de sus padres. Y la enfermedad se vuelve familiar y se exterioriza a través del locus de menor resistencia que vendría a ser la niña. Y la niña comienza a hacer un asma bronquial. O el niño, que es muy pequeño y no tiene la capacidad de decir de pronto que ya no quiero que se peleen, que ya no quiero que discutan. Y tan solo cambiando una manera entre ellos, su relación, la niña puede mejorar notablemente. Aquí en el mundo andino, en el Perú, existen formas también de transferencias de energía que nos dan, por ejemplo, esta es la cura que se hace a través de la pasada de huevo, que lo hacemos mucho en los niños. Cuando los niños, por ejemplo, han pasado ya 2 o 3 veces por diferentes pediatras, ya sea por diarrea, por insomnio, por inquietud, por ansiedad, decimos que está asustado, que tiene un síndrome de susto. ¿Y qué se encuentra? Se encuentra una alteración en su plexo solar, en ese tercer cerebro. Y la pasada de huevo, por resonancia mórfica, nos acordamos ahí de los trabajos de Rupert Sheldrake sobre el campo de resonancia mórfica, que es un ovoide muy parecido al campo, al biocampo de todos los seres humanos. A través de un ritual se puede mejorar notablemente al niño en una primera pasada de huevo. Lo mismo lo hacemos acá en el mundo andino. Si han visitado ustedes alguna vez en la sierra, se utiliza mucho el cuy. Básicamente porque eso le llaman la pasada de cuy. Cuando se tratan ya de adultos, un cuy es un ser tan sensible y si es negro, es mucho mejor porque el color negro es capaz de absorber la energía. Pueden absorber la energía y luego se sacrifica. Bueno, esa es la forma usual que se ha usado durante centurias en el mundo andino y el cuy resulta como una radiografía porque ahí aparecen los órganos alterados que tiene el paciente. Y por un fenómeno que ya se ha estudiado mucho, porque esto lo estudió un ingeniero químico, graduado en la Universidad Nacional de Ingeniería, curiosamente un ingeniero químico, que es por acción de los biofotones quirales, las células, obviamente la energía o los electrones del corazón son atraídos por el corazón del cuy. Los electrones del hígado son atraídos por los electrones del hígado del cuy y igual manera los del riñón del paciente al riñón del cuy. Entonces, una vez revisado todo esto, la propuesta, nuevamente lo digo, es descontaminar nuestro corazón para avivar el fuego del alma, lo que es descontaminar nuestro ambiente interno para lograr avisorar y descontaminar nuestro ambiente externo. Es muy difícil lograr totalmente tener una visión de nuestro ambiente externo si no comenzamos nosotros a transformar nuestro ambiente interno. Queda claro que todos somos uno, que todos conformamos parte de la misma espiral evolutiva del ser humano, venimos todos de la misma matriz y por lo tanto la responsabilidad de nuestro planeta, y yo diría de nuestro universo, es responsabilidad de todos los seres humanos, que no nos aislemos, que no tengamos una visión cartesiana o separatista del mundo. Todos somos uno y yo somos uno con ellos. Volvamos nuevamente a aquello que Max Oskar Bircher-Benner, el patriarca de la dietética vegetal crudívora, suizo, él nos decía a través de los alimentos, una dieta sana. Los alimentos deben llegar al hombre tal como salen del taller de Dios. O como lo decía acá uno de los pioneros de la medicina natural hipocrática en Latinoamérica, que acaba de fallecer hace poco, ¿no? Que tiene un libro, El alimento integral y crudo como medicina, tenía un lema que decía, seamos activos hoy, que radioactivos mañana. Don Carlos Casanova Lenti. O como lo decía Otto Buchinger, el padre de la ayunoterapia, cualquier tonto puede ayunar, pero solo el sabio sabe romper el ayuno. O el ayuno intermitente, que está más al alcance de la mayoría de nosotros, ya que a veces no queremos hacer ayunos largos, pero el ayuno intermitente de 14, 16 horas nos da a la larga los mismos casi efectos que podemos lograr con un ayuno estricto.
hacer el ejercicio, volver a esas técnicas normales del ejercicio, terapias psicofísicas, ojalá, yoga, meditación, tai chi, qigong, biodanza, la meditación. Volvamos nuevamente por nuestros pasos. Recuperemos aquello que hemos dejado a través de nuestro caminar casi enceguecido, creyéndonos los reyes del mundo. Volvamos nuevamente a recuperar aquello que hemos dejado de lado y recuperemos nuestro compromiso con la naturaleza. Muchas gracias. Eso es lo que yo les tenía para decirles hoy día. Los abrazo a todos.